Nada parecido. Y está muy bien, porque todos merecemos y todos necesitamos descansar por lo menos una vez a la semana. Así que esperamos en realidad que no pase más tiempo los miembros de mesa que todavía no han acudido a cumplir con su deber ciudadano, con su responsabilidad ciudadana, y así todos puedan votar sin mayor dificultad. Bueno, vamos a seguir conversando con más invitados. Ahora estoy acompañado de Uri Ben-Shmuel. Él es director de Altavoz y vamos a conversar sobre, tratar de entender las características muy propias, ¿no?, de este proceso electoral extraordinario. ¿Qué esperamos de sus resultados y cuál es la función que debe tener el próximo Congreso? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, buen día. Y sí, efectivamente es un proceso primero inusual, como mencionabas. Usualmente se elige presidente y congresistas, esta vez es solo congresistas. Va a haber un nuevo proceso electoral, como todos sabemos, en julio del 2021. Y sí, hay una apatía, en realidad es inusual. Tú también eres veterano en estas lides y a estas alturas de la mañana ya deberían estar instaladas todas las mesas. Y lo que está ocurriendo en este momento me da la impresión, como norma general, era en procesos anteriores la excepción, ¿no? Y la poca cantidad de votantes. Esto refleja un poco también la apatía que se ha visto en... Claro, el presidente Vizcarra decía más temprano que convocaba a votar con entusiasmo, pero creo que estaba pidiendo demasiado. Sí, no hay mucho entusiasmo, que digamos. Ya la voz de alerta de alguna manera se había dado respecto a la cantidad de indecisos que había, ¿no es cierto? Y bueno, hay que, también para comentar, también estamos un poco en terreno minado porque hay una situación asimétrica, es decir, los periodistas y algunos privilegiados que tenemos acceso a las últimas encuestas, tenemos, digamos, una percepción de lo que está ocurriendo distinta al común del ciudadano. Y en el bloque anterior los invitados y tú comentaban y tú expresabas tu escepticismo respecto a las encuestas, y sí, yo coincido contigo, ¿no? Incluso yo sería más radical todavía, ¿no? A mí me da la impresión, basado en la experiencia vengo desde la constituyente cubriendo procesos electorales, no estaban tan perfeccionadas y en esa época no existían las redes sociales, claro, pero efectivamente se han convertido en un instrumento, ¿no? Entonces a mí me da la impresión, las generalizaciones son desagradables y peligrosas, pero digamos, muchas encuestadoras tratan de alguna manera, me parece, es mi opinión, de inducir el voto en una dirección determinada. Y en realidad la única encuesta más o menos fiable es la que ya no se puede publicar, ¿no es cierto? Ahí, digamos, como que sinceran la cifra. Ajá. Y luego esa es la que usan al día siguiente para decir, bueno, mira, claro, nosotros dijimos, claro, acá está, ABC, y esto es, claro, décima más, décima menos, pero no se acuerdan de las otras, ¿no? Ajá, ajá. Y me da la impresión que juegan, digo, no todas, pero juegan con este tema de los indecisos para luego poder trasvasar, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, lo que pasa es que los indecisos decidieron en determinada situación. Claro, que a veces exageran y entonces se les nota el fustán, como decían, claro, nuestras abuelas, porque recuerdo la elección esta en la cual Lourdes, la elección metropolitana que ganó Susana Villarán, ¿no? Entonces, le daban a Lourdes una determinada cantidad de votos y había un porcentaje de indecisos, y después trataron de explicar el cambio diciendo de que los indecisos habían todos migrado. Claro. Entonces yo hice un comentario, recuerdo, diciendo que había ocurrido en el Perú un fenómeno digno de Guinness, de los récords sin precedentes en la historia de la humanidad. Único, ¿no es cierto? Que una determinada cantidad de votantes de distintos segmentos socioeconómicos se había ido a dormir, claro, pensando en votar por un candidato, y en medio de la noche apareció un ángel o tuvieron una epifanía y al día siguiente fueron todos a votar en bloque es decir, la única manera que se podía explicar algo así. Entonces hay que tomar con pinzas las encuestas, más en esta época además que se dan el trabajo de alterarlas, ¿no? Por ejemplo, he recibido por redes una encuesta y de repente alguien me hace notar, oye, pero no coincide la cantidad de curules que supuestamente obtendría el partido X con la... entonces uno ya no sabe ni siquiera en esta época de fake news y de deep fake news si lo que te llega es real o no, ¿no es cierto?
complicado. Y este ¿Y fenómeno... esto se puede regular, por lo menos? Porque, claro, lo que hay que ir generando la conciencia en las personas de que ya hay que mirar con desconfianza todas las Yo creo que encuestas, deberían todas ser las auditadas. Había, poco antes de que cierren fácticamente este Congreso, creo que iban a llamar a los directores de encuestadoras para que... Y entonces, claro, algunos salieron a rasgarse las vestiduras, pero yo creo que el que no la debe, no la teme. Además, Sí, pues. claro, decían algo que es, nosotros los estándares técnicos cumplimos rigurosamente con los estándares internacionales técnicos. Probablemente sea verdad, pero el tema no es el estándar técnico, sino cómo preguntas y qué preguntas, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Ahí si tú puede estar. preguntas, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? En realidad, yo creo que es una pregunta que no deberías hacer porque digamos, la pregunta en todo caso sería, ¿estamos dentro del marco de la CIDH que prohíbe la pena de muerte? ¿Usted diría que deberíamos salirnos de ese marco e instaurar la pena, digamos, ese tipo de preguntas? ¿O está de acuerdo con la reelección del presidente Vizcarra? No, o sea, a ver, la Constitución prohíbe la reelección inmediata. En caso que fuera modificada, ¿le parece a usted, no sé, que el presidente Vizcarra sería O un si buen... se debe modificar. O si se debe modificar, ¿no? Pero hay preguntas y preguntas y hay formas de preguntar, ¿no es cierto? Y nadie garantiza además que las preguntas que colocan en la encuesta técnica sean las que efectivamente hacen en la calle. O sea, puede haber un cuestionario A y un cuestionario B, no sé. Entonces hay que tomarlo con pinzas. Ahora, Estas cosas no se analizan. Y menos en los medios de comunicación, porque para los medios de comunicación las encuestas también les sirven de titular. Y el titular, audiencia, y el audiencia rating, y todo. y además muchas encuestadoras trabajan en pared con los medios de comunicación que le dicen pregunta esto y pregunta lo otro. Y digamos, están jalando agua para su molino Claro. ideológico en esta época, además que está la prensa tan partisana y tan guaripolizada, como en la inmortal frase de nuestro amigo Beto Ortiz. Pero bueno, digamos, a ver, si hemos de creer un poquitín en las encuestas, sin dar datos y todo, porque pero como que va a ser un Congreso fragmentado, ¿no es cierto?, con algunas sorpresas, tal parecería que hay un voto juvenil de protesta hacia alguna agrupación impensada, no sé, da la impresión que... hasta voto de burla, no tanto de protesta. Voto como en algunas latitudes, ¿no es cierto? En Brasil una vez votaron por un caballo, por un burro, y bueno, en Europa recordemos que votaron por la chicholina como voto de protesta, que tuvo su correlato aquí con sus ideas, que se subió a la ola y efectivamente resultó elegida, ¿no? Entonces parecería un voto de mezcla de protesta y de burla, que sería, y además una agrupación que es una especie de mazamorra ideológica, en fin. Sí. Bueno, un Congreso aparentemente fragmentado, que va a ser muy complicado, digamos, para el presidente Vizcarra creo que le trae ventajas y desventajas, ¿no? La desventaja es que si es fragmentado y de alguna manera es un Congreso, digamos, guaripolizado, que no le va a llevar la contra, entonces ahí pierde un caballito de batalla, ¿no? Porque daría la Yo diría, perdóname, un nuevo Congreso medio acomplejado, porque como tiene la figura del que se fue, tan repudiado por la gente o por la mayoría de las personas. Claro, que va a tratar de ser políticamente correcto, ¿no es cierto? ¿No? Que va a ser abdicando de su... Ajá. Claro, lo que pasa es que ha habido toda una campaña que es muy difícil de contrarrestar, una campaña, digamos, que ha sido sin duda efectiva, pero la función de un Congreso es debatir, tú ves los congresos en parlar, parlamento viene de parlar, de hablar, pero claro, la gente no está acostumbrada a la mecánica parlamentaria, entonces le parece que es una pérdida de tiempo, pero esa es una de las funciones del Congreso, y además la función del Congreso no es ser mesa de partes del Ejecutivo. De ninguna manera. Entonces, eliminemos el Congreso y que el Ejecutivo, como ahora, en estos meses haga lo que quiera con los decretos de urgencia. Entonces, pero ya está poniendo el parche. Yo no creo que el premier Ceballos esté hablando solo por iniciativa propia, yo creo que está reflejando Entonces ya ha puesto, diciendo, un momentito, bueno, te vamos a presentar estos decretos de urgencia y tú tienes que hacer, ¿no? Si no, te llama obstruccionista. Te llama obstruccionista, entonces, claro, tiene hasta julio, teóricamente, digamos, tendría hasta julio, porque en el último año no se puede disolver el Congreso, pero ahora yo creo que ya 2 veces sacar el mismo... El presidente Vizcarra estaba un poco con esos magos que saca
conejos de distintos colores de la galera para entretener al respetable, ¿no? Pero creo que ya se acabaron los distintos colores de conejos, entonces ya si vuelvo a sacar, sácame otra cosa, pues no me vuelvas a sacar un conejo blanco, un conejo negro. Entonces, no sé hasta qué punto ya la gente se tragaría el sapo de volver Entonces yo creo que tiene que buscar ahí no sé, sacar otro conejo de la galera. Ahora, recursos no le faltan, hay que admitir que en lo que nos ha sorprendido. Tiene buenos asesores, es decir, no está haciendo absolutamente nada, pero que bien lo hace. Tiene bien distraídas a las personas, claro. Tiene muy distraído al respetable en el terreno. Ya han estado aquí hablando economistas y todo, y analistas políticos, y no estamos avanzando, ¿no? Pero digamos, qué bien tiene distraído al respetable, eso sí, sin duda, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo es también la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué aspectos o en qué aspectos debe enfocarse este nuevo Congreso pensando realmente en dejarle al país, no sé si sentar bases para una reforma política, incluso electoral, ¿no? Hacia adelante, teniendo en cuenta además que hay propuestas de todo tipo, desde cambiar la Constitución y el capítulo económico y hasta otros, ¿no? de todo calibre? Sí, es un escenario complicado porque efectivamente daba la impresión que podría ser un Congreso en el cual estuviera una mayoría de grupos contrarios a cambiar la Constitución y sobre todo el capítulo económico de la Constitución, ¿no es cierto? Podría ocurrir, así es. Yo creo que lo que tendrían que hacer debería haber quizá para quitarle un poco hierro a estas acusaciones de obstruccionismo, en todo caso, crear una comisión que se dedique a revisar los decretos de urgencia. Yo creo que se sentaría un muy mal precedente si se dejara que pasen sin ser supervisados la cantidad de decretos sin filtro, ¿no? Pero que no sea esa su tarea principal. Yo creo que la tarea principal debería ser hacer una reforma política digna de tal nombre y también completar la reforma en el sistema de justicia. El tema del Tribunal Constitucional tendría que verse, no renovar como se debe un Tribunal Constitucional en el cual en realidad hay un solo miembro que que tiene mandato vigente y todos los demás deberían ser renovados, ¿no es cierto? Yo creo que básicamente es una de reforma política, ¿no? Y fiscalización también, representación, nuevos proyectos. El tiempo va a quedar muy corto, salvo que se pongan de acuerdo en 2 o 3 temas, pero va a ser no hay más. Claro. ¿No? Ahora, en teoría, con 2 legislaturas y pico, podrían modificar tranquilamente si tuvieran la mayoría calificada, cosa que parecería que no va a ser el caso porque va a estar muy fragmentado, pero en teoría si hubiera habido, digamos, 2 o 3 bloques sólidos, coherentes, en teoría en 2 legislaturas ordinarias podían modificar el capítulo económico de la Constitución o lo que se les ocurriera, o llamar a una asamblea constituyente. Ahora, también depende mucho de cuál sea el talante y cuál sea el análisis del presidente Vizcarra, ¿no? Acá hay un escenario en el cual el presidente Vizcarra puede estar pensando que le puede ocurrir lo que hemos visto a PPK, que lo han dejado salir, le puede ocurrir, y en mi opinión no le ocurriría al día siguiente como a PPK, sino en el minuto que traspasa la reja de Palacio. Y no es un escenario que sea agradable para el presidente Vizcarra ni para... Entonces, digamos, un escenario posible es que trate de permanecer como sea, ¿no es cierto? De prolongar. Otro escenario es que busque un caballo de reemplazo que le cubra las espaldas, ¿no? Y eso de alguna manera sería la historia detrás de la historia, me da la impresión, de todo este embrollo de Julio Guzmán, ¿no? Que hasta hace muy poco era pues un aliado consecuente y fiel de Ollanta Humala y del presidente Vizcarra, y de repente tú ves que de repente ya le cambiaron un poco el panorama judicialmente hablando a la expareja presidencial, que ya, digamos, ya cumplió su función, ya no le sirve mucho al presidente Vizcarra. Y Julio Guzmán también me da la impresión que le bajaron el dedo. No me parece casualidad lo que le está pasando a Guzmán,
lo que le hicieron en la entrevista en Canal 4 fue un asesinato mediático por encargo. Claro. Y yo no creo que la persona que lo entrevistó se haya atrevido en horario dominical a hacerle ese tipo de preguntas si no hubiera tenido la aprobación de arriba, y la aprobación de arriba además pasa por Palacio de Gobierno. Entonces, en política no hay casualidades y yo pienso que el escenario político está muy movido, pero en fin, vamos a ver qué pasa el día siguiente, ¿no? De acuerdo, y bueno, te comprometo entonces para conversar luego de conocido. Claro que sí. Para ver claro que sí. qué se nos viene en ese futuro inmediato. Muchas gracias. Gracias a ti.